Bien, la verdad que me voy a poner por acá porque no me gusta estar tras bambalinas. Pueden bajar un poquito la luz, por favor. Creo que esta de aquí. Ahí, sí. Listo. Bien, ante todo, gracias a todos por su presencia, considerando que hay muchos que deben estar pendientes de lo que pasa con Brasil y Paraguay. Pero, con el doctor Zambrano, fundamentalmente. Pero quise traer este tema y gentilmente la sociedad me invitó a hablar sobre este tema porque pienso que es una de las condiciones nefrológicas o nefrourológicas más prevalentes que hay en nuestro medio y que muchas veces se aborda, no sé si de forma inadecuada, pero no con la profundidad que el caso lo amerita, ¿no? Y ustedes van a ver mucho que en la práctica ambulatoria de nefrología cada vez son más los urólogos y los médicos internistas que entienden la importancia de una evaluación de la litiasis renal a profundidad por parte del nefrólogo y de las especialidades relacionadas, como son endocrinología y urología. Hace algún tiempo pudimos hacer un trabajo al respecto de la litiasis renal en nuestra institución, concretamente en el Hospital Cayetano, y pudimos observar un poquito el patrón de comportamiento sobre el abordaje terapéutico de la litiasis renal. Desde el debut, en la mayoría de casos como un cólico renal sentido, hasta el manejo ambulatorio del paciente ya a través de la evaluación en consulta externa. Y lo que nos dimos cuenta en esa observación, que fue una observación pequeña pero pienso bastante representativa, fue de que no está absolutamente para nada estandarizado el manejo tanto de la litiasis renal en su fase aguda como cólico renal, como en el manejo crónico del paciente con litiasis. Todavía queda pendiente responder a la pregunta ¿cuándo es que el paciente con litiasis renal debe ser abordado desde un punto de vista metabólico con cierta profundidad y cuándo un paciente, por ejemplo, puede ser direccionado hacia medidas higiénico-dietéticas para prevenir la formación de cálculos, y en un segundo tiempo, si es que si la litiasis recurre o vuelve a aparecer, pues dirigirlo hacia una evaluación metabólica mucho más profunda. Es más, la información que voy a presentar es posible que ustedes la analicen, es posible que muchos ya la sepan, y tal vez cada uno vaya creando o vaya estableciendo su propio criterio. Entonces, todos sabemos que en la historia, no solo de la medicina, sino del arte, e incluso en la Biblia, se ha descrito mucho sobre el riñón. Incluso hay descripciones del siglo XVI, por ejemplo, que hablaban de enfermedades caracterizadas por fiebre, dolor en el flanco, enfermedades en los ojos y dientes, probablemente asociadas a alteraciones del metabolismo fosfocálcico. Y bueno, cada uno le ha dado una visión holística al problema, y a esta pintura de Miguel Ángel, por ejemplo, que está en la Capilla Sixtina, muchos han atribuido que es una alegoría bastante significativa de los riñones, como solía hacer este muy buen pintor del Renacimiento. Y cuando uno se remonta en la historia, inclusive, hay descripciones de que la primera piedra conocida como tal, que fue de 6.5 centímetros, compuesta de calcio, fósforo y ácido úrico, que la ubica en una momia egipcia del año 4800 a.C. Entonces, los cálculos nos han acompañado a lo largo de todo el desarrollo de la humanidad, y actualmente, evidentemente, también nos ha ido acompañando conforme nuestros estilos de vida han ido cambiando. Y esta piedra está actualmente en el museo, estuvo, mejor dicho, en el Museo de Londres hasta que fue destruida en un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la foto. Entonces, la litiasis renal es una enfermedad casi tan antigua como la humanidad misma. Y por lo tanto, todo ese historial por delante de esta condición ha meritado pues una serie de abordajes en el tiempo que han ido cambiando constantemente. La idea entonces hoy es conversar básicamente estos 4 puntos en un corto tiempo. Recordar lo que todos recordamos cuando vemos un paciente con litiasis, que son los principios básicos de la litogénesis. Ahora, ¿por qué es importante
refrescar esta parte fisiopatológica en la formación de los cálculos, porque de hecho es la base para entender cuándo o por qué y qué es el estudio metabólico y qué es lo que debo solicitar. Lo segundo es cómo puedo valorar yo el riesgo de que un sujeto con litiasis renal vuelva a desarrollar un nuevo episodio. Hay varios instrumentos que podríamos utilizar y quisiera también poner a su juicio y a su criterio el análisis de uno de ellos para tratar un poquito de homogeneizar el hecho de que si un paciente tiene una alta probabilidad de recidiva es probable que sea un sujeto que requiera un estudio metabólico para un abordaje mucho más dirigido del problema que lleva a la formación de cálculos. Y finalmente el estudio metabólico para saber qué cosa es, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y también evidentemente en dónde. Entonces, empezando por la litogénesis, pues todos vamos a recordar esta imagen que resume en cierta forma, valga la redundancia, la forma como es que los cálculos se van desarrollando en el tiempo, ¿no es cierto? Desde la presencia de sustancias potencialmente cristalizables, que en una orina sobresaturada de estas sustancias potencialmente cristalizables, sustancias iónicas, valga la redundancia, en ausencia o en presencia de inhibidores de la cristalización o promotores de la cristalización, pueden formar finalmente un cálculo clínicamente evidente, ¿no? Hay varios fenómenos detrás de este proceso de formación de cálculos, empezando por el proceso de nucleación, muchos asociados a las placas de Randall, ¿no es cierto?, y a los cristales que se depositan en estas placas de Randall a lo largo de la papila renal, el crecimiento de estos cristales y finalmente la sobreagregación de estos cristales para ir formando ya los cálculos manifiestos. Entonces, esto es en resumen lo que pasa con el proceso de litogénesis y sabemos pues que para ello se deben sobrepasar ciertos límites, ¿no? El famoso límite de metastabilidad para la formación de productos de la nucleación que puede ser homogénea o heterogénea y los productos de saturación de los productos cristalizables en los cuales nosotros vamos a poder intervenir tanto para favorecer la disolución o para inhibir la cristalización o para fomentar la aparición de inhibidores de la cristalización de estos biominerales, ¿no? Entonces, el problema tiene que ver con la saturación de sustancias cristalizables, con la nucleación que puede ser homogénea, la gran mayoría de veces heterogénea, y finalmente la cristalización. Para ello es necesario el soluto, es necesaria una matriz que va a ser parte del esqueleto de este cristal agregado y en cierta forma vamos a tener algunos elementos que van a depender de la función renal para tratar de que estos elementos finalmente puedan ser eliminados cuando hay un exceso de solutos por sobrecarga, por ejemplo, de sodio, sobrecarga de calcio, sobrecarga de ácido úrico, de oxalato, de fosfatos filtrados. El estancamiento que puede devenir en problemas renales, los sustratos, el solvente y finalmente otras condicionantes como el pH urinario. Pues bajo ese concepto es que nosotros hemos reconocido varios tipos tipos de cálculos, dentro de los que vamos a encontrar con más frecuencia son los los cálculos a base de oxalato cálcico y los cálculos de fosfato cálcico, que entre ambos abarcan el 60-70% de los cálculos que se van formando en pacientes sujetos de litiasis. En menos proporción está el ácido úrico, el cálculo de ácido úrico, y otro menor, lo que corresponde a los cálculos de estrubita. Pero estos son los 4 tipos de cálculos. Por lo tanto, si uno mira desde el punto de vista proporcional hacia dónde debe ir nuestra mirada, pues evidentemente a la presencia de hipercalciuria, hiperfosfaturia o hiperoxaluria, que son finalmente los elementos que pueden devenir en la formación de estos tipos de cálculos. Entonces tenemos cálculos de oxalato cálcico, de fosfato cálcico y sus potenciales inhibidores, como el caso de los pirofosfatos orgánicos para los cálculos de hidroxiapatita de fosfato cálcico, y el citrato como un potente inhibidor de la formación de cálculos de oxalato cálcico. Decía entonces que el problema puede estar en la excreción exagerada de calcio, hipercalciuria como tal, hiperfosfaturia como tal, y las causas de hipercalciuria también las reconocemos de las hipercalciurias absortivas de tipo 1 y tipo 2, la hipercalciuria de causa renal, el hiperparatiroidismo, la hipercalcemia tumoral con sobrefiltración
de calcio hacia el riñón y por lo tanto una excreción exagerada de esta sustancia. Y la hiperoxaluria, que la gran mayoría de veces es una enfermedad catastrófica cuando se trata de una hiperoxaluria sistémica primaria, ¿no? Producto de hiperoxalosis. En el caso de los cálculos de ácido úrico, pues la sobresaturación de ácido úrico en presencia de un pH ácido pues genera la precipitación de estos cálculos. Reconocemos las causas más frecuentes, siendo gota y deshidratación y algunos tumores malignos los que pueden devenir en este tipo de problemas. Con menos frecuencia los cálculos de cistina en hipercistinuria y los cálculos de estruvita asociado a básicamente compuestos de amonio, ¿no? De fósforo y magnesio, ¿no? Entonces, perdón, eso es básicamente lo que corresponde a los tipos de cálculo y a las potenciales causas de formación de cálculos. Entonces, teniendo el paciente ya con litiasis, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué debo hacer con este paciente? ¿No? Es un paciente con debut de litiasis renal en forma de cólico renal, es el hallazgo de un cálculo incidental en un estudio de imagen que se tomó por otra razón. Pues la evaluación debe corresponder básicamente a 4 esferas de abordaje que van desde los estudios de imágenes, evidentemente, para la confirmación de la litiasis y en algunos casos para poder incluso estimar el tipo de cálculo al que estamos enfrentando en base a los estudios de imágenes. La historia y el examen físico, sobre todo para la búsqueda de antecedentes familiares, para el uso de fármacos que puedan potencialmente ser inductores de la formación de cálculos. Exámenes de sangre y orina, donde van a estar incluidos el estudio metabólico del que vamos a hablar. Y si es posible y el paciente elimina el cálculo, pues el estudio cristalográfico del cálculo aporta mucha información que, junto con el estudio metabólico, podría ayudarlos a determinar la causa de fondo del problema y finalmente darle terapia dirigida. Estas son guías publicadas en el año 2017 que otorga grado de evidencia, nivel de evidencia y grado de recomendación para básicamente la historia y examen físico, que es el primer círculo en la evaluación inicial, para lo que son estudios de imágenes, que es el segundo círculo, para lo que es exámenes de sangre y orina, que corresponde al tercer círculo, y finalmente el análisis cristalográfico del cálculo expulsado, que vendría a corresponder al cuarto círculo. Y si uno mira lo que recomiendan estas guías, dice pues, ¿no?, que en cada paciente con litiasis se debe hacer un examen físico centrado y una historia clínica detallada, sobre todo la historia dietética, la historia familiar y la probabilidad de medicamentos inductores de cálculos. Y tienen ahí el nivel de evidencia y el grado de recomendación, que en la mayoría de casos son de alto nivel de evidencia y de un alto grado de recomendación. Para lo que son estudios de imágenes, pues la tomografía sin contraste es la modalidad de elección en caso de dolor agudo de flanco para el diagnóstico de cólico renal. El embarazo y en niños se sugiere, con un nivel de evidencia 2 y un grado de recomendación tipo B, usar una ultrasonografía, ¿no?, que es lo que se sugiere para este tipo de situaciones. Y aquí viene la parte crítica para nosotros, que es el tema metabólico, que va desde los exámenes de sangre y orina, que debe incluir electrolitos, calcio, creatinina y ácido úrico, el análisis microscópico del examen de orina, cosa que hemos ido dejando de lado y que queremos retomar, al menos en nuestro servicio, que nosotros como nefrólogos podamos visualizar el examen de orina con nuestros propios ojos y podamos identificar las alteraciones que en algunos casos la visualización de ciertos tipos de cristales podrían ayudar también a la evaluación del paciente con litiasis. Y si hay sospecha de infección urinaria, pues un cultivo de orina. Esto es de lo que corresponde a exámenes iniciales. Y el examen cristalográfico del cálculo debe hacerse, según lo que recomienda esta guía, para todos los pacientes, ya sean formadores iniciales de cálculos o también para los sujetos con cálculos o litiasis recurrente. Y idealmente, cosa que es difícil en nuestra realidad, el estudio debería hacerse a través de espectroscopía infrarroja con difracción de rayos X o métodos equivalentes. Esa sería, digamos, la técnica ideal. Aquí hacemos cristalografía básica en la mayoría de laboratorios que analizan cálculos. Entonces, aquí es que aparece
entender el estudio metabólico. Y la pregunta es: ¿en quién hacemos entonces el estudio metabólico? En todos los pacientes que hacen un episodio de litiasis sintomática, en pacientes con litiasis asintomática, en pacientes con litiasis recurrente, en pacientes que debutan con cólico renal, o en pacientes en quienes se les hizo el diagnóstico incidental de litiasis renal. Entonces, es una pregunta que todavía queda pendiente, y de hecho que hay mucha información al respecto. A lo largo de los años fueron dándose ciertas recomendaciones, luego voy a presentar mi punto de vista, pero un grupo de expertos, por ejemplo en el año 98, recomienda que tanto los formadores recurrentes, así como los que hacen litiasis por primera vez, deberían ir a un estudio metabólico. O sea, en realidad, no importa que sea un formador recurrente de cálculos o que haya sido un solo episodio, igual el estudio metabólico debería realizarse. Alguien podría objetar también el aspecto económico, ¿no es cierto? La costo-efectividad de hacer un estudio metabólico en un paciente que tuvo un episodio único. En el año 2013, otro grupo sugirió que el estudio metabólico debería estar reservado para pacientes con factores de riesgo para litiasis recurrente. ¿Quiénes son? Pues pacientes que han tenido más de 2 episodios, o pacientes que hayan tenido antecedente de litiasis, o que tienen un desorden metabólico activo, como hiperparatiroidismo, por ejemplo, que podría condicionar la aparición recurrente de litiasis. Y estos son entonces los factores de riesgo que se consideran para hacer litiasis recurrente, que son pacientes que tienen litiasis por ácido úrico cistina, o que tienen historia familiar de litiasis renal, niños formadores de litos de calcio o formadores de litos en riñón único, litiasis recurrente, comorbilidades como diabetes o síndrome metabólico, por ejemplo, enfermedad renal crónica, enfermedad ósea de cualquier naturaleza y enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, estos son los factores de riesgo para litiasis recurrente, y este grupo sugiere que el estudio metabólico debe estar reservado para este tipo de pacientes. Sin embargo, cuando uno empieza a analizar la composición de la orina de 24 horas en pacientes con litiasis recurrente y formadores iniciales, en realidad las anormalidades metabólicas fueron las mismas. ¿Me explico? Cuando uno evalúa hipercalciuria, ¿cierto? En esta cohorte de pacientes con litiasis inicial, 39% de ellos de litiasis inicial tenían hipercalciuria, con 43% de pacientes con litiasis recurrente con hipercalciuria sin diferencias significativas. O sea, ¿a qué voy? A que si le hacen un estudio de orina 24 horas para analizar hipercalciuria, hiperoxaluria, hiperuricosuria, hipocitraturia o cualquier otra anormalidad en formadores recurrentes de cálculos o en pacientes con litiasis inicial, van a encontrar las mismas anormalidades. Entonces, esto como que les dice un poquito esta recomendación, y como que apoya un poquito esta otra recomendación. Entonces, dices, bueno, pero si tengo, o mejor dicho, si al hacer el estudio metabólico en orina 24 horas voy a encontrar lo mismo, tanto en formadores recurrentes como en formadores únicos o en episodio único de litiasis, ¿cómo predizco o cómo voy a predecir la posibilidad de que una persona haga un nuevo episodio de litiasis? Y ahí aparece este famoso normograma de este estudio, el famoso estudio ROX, ¿no es cierto?, de formadores recurrentes de piedras, para predecir, por ejemplo, un segundo episodio en un paciente que hace un diagnóstico de litiasis única, para predecir un segundo episodio, y utilizan este normograma que tiene estas preguntas, que van desde la edad, el sexo, la raza, la historia familiar de litiasis renal, si hubo presencia, por ejemplo, de hematuria macroscópica en un primer episodio de litiasis sintomática, si se eliminaron cálculos de ácido úrico, por ejemplo, o si se ubicaron cálculos en la unión ureterovesical, o en la pelvis renal, o en el polo inferior del riñón, si hubo además piedras obstructivas concurrentes a un episodio de litiasis renal, o un antecedente previo de litiasis descubierto en un estudio de imagen, o si hay sospecha que en este momento ocurra un cálculo que esté migrando a través de las vías urinarias, y le otorgan un puntaje dependiendo de si la respuesta es sí o no. ¿De acuerdo, no? N es de no, I es de yes o sí. Entonces, sumando todos los puntajes obtenidos en cada una de estas preguntas, vamos a poder predecir el riesgo
de recurrencia de litiasis, ya sea al segundo, al quinto o al 10º año. Y lo que finalmente se recomienda es que si el paciente tiene más de 30% de riesgo o recurrencia de litiasis al segundo año, hay que hacer el estudio metabólico. Eso significa que para 30% debería tener un puntaje entre 180, un poco más de 180, para cualquiera de los 3 escenarios. Entonces, ¿vale la pena hacer el estudio metabólico tanto en formadores recurrentes como en formadores únicos? Ya vimos que la estadística muestra que es exactamente lo mismo, las mismas anormalidades las vamos a encontrar. Si yo quiero predecir si este sujeto con una litiasis única va a formar un nuevo episodio, pues hago mi normograma y predigo la probabilidad de recurrencia a los 2, 5 y 10 años. Y si es más de 30%, debería hacer el estudio metabólico para intervenir de forma preventiva para la formación de nuevos cálculos. Y esto además se reprodujo en un estudio en 2018, haciendo exactamente la misma estimación con el mismo normograma, y los resultados fueron exactamente los mismos. Evidentemente, la probabilidad de recurrencias, ya sea de un primero, segundo, tercero o cuarto episodio, depende de la mayor probabilidad de encontrar una respuesta positiva a alguna de las preguntas que sugieren litiasis activa. Entonces, ya sabiendo un poquito esa situación y enmarcándonos en ese escenario, la pregunta es: ¿qué es el estudio metabólico? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Y dónde lo hago? Y estos son, digamos, el escenario ideal, ¿no es cierto? ¿Puede ser un estudio metabólico? Pues bueno, ¿cómo debería ser este estudio? Primero, que debería ser simple de realizar. Para el doctor Loza, seguramente económicamente viable, ¿sí? Y además, debería generar información que pueda ser aplicada en forma selectiva, perdón por este lapsus aquí, y que permite una terapia racional de la enfermedad litiásica. O sea, ese es el escenario ideal. La pregunta: ¿es posible hacer esto? Y empezamos a mirar la información publicada y nos damos cuenta con lo siguiente. Por ejemplo, que en Argentina, que es la experiencia más cercana que tenemos, de 3.040 formadores de litiasis renal, la mayor anormalidad bioquímica presente, de hecho, que es hipercalciuria, como lo describe la literatura global, seguido por hiperuricosuria, orina ácida, hipocitraturia, hipomagnesiuria, hiperparatiroidismo, hiperoxaluria y cistinuria. Aquí es 0.32. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que nuestros grandes problemas están aquí: en hipercalciuria, en hiperuricosuria, en una orina ácida con hipocitraturia. Entonces, ¿a quiénes debería ser, en teoría, el estudio metabólico bajo la concepción anterior? Y es básicamente a pacientes con cálculos múltiples, metabólicamente activos. Y uno, hasta ahora, buscando definiciones sobre qué cosa es un cálculo metabólicamente activo, pues la mayoría coincide en que un cálculo metabólicamente activo es aquel que va creciendo de tamaño o en número a lo largo de un año. O sea, si tenía 2 y en un año tenía 3, es una persona con litiasis metabólicamente activa. Si tenía 1 de 3 milímetros y al año tenía 4 milímetros, es un cálculo metabólicamente activo. Entonces, esto sugiere que debe hacerse un estudio metabólico en todos los niños, en pacientes que pertenece a un grupo demográfico propenso a la formación de cálculos, la raza negra, por ejemplo, y cálculos que no tienen calcio, porque de hecho ellos deben tener o cistina o oxalatos, que podrían estar frente a pacientes con cistinuria o hiperoxaluria. Entonces, el análisis de los cálculos debe realizarse en todos los formadores de cálculos por primera vez y repetirse en pacientes con litiasis recurrente. Esa es la conclusión a la que se termina llegando con toda esta información. Y las investigaciones metabólicas deben comprender un análisis aleatorio de orina y microscopía, idealmente una pHmetría. ¿Para qué? Para mirar el pH urinario de la primera micción de la mañana y un examen de orina de 24 horas, sin una dieta específica y con el objetivo de definir básicamente el volumen total de orina y los niveles de calcio, oxalato, sodio, potasio, creatinina, citrato y los demás elementos que mencionamos cuando hablamos de la litogénesis como la etiopatogenia de la formación de litiasis. Y uno empieza a mirar los exámenes de laboratorio y los patrones de referencia
y más o menos todos estamos alineados en que el volumen urinario promedio es de 2 a 2.5 litros. El calcio en orina normalmente debe ser menos de 4 miligramos por kilo o menos de 300 en varones y 250 miligramos en mujeres. El ácido úrico menos de 800 en varones y 750 en mujeres, más de 320 miligramos de citrato, menos 200 miligramos de sodio, menos de 1100 miligramos de fósforo y un pH entre 5.5 y 7. Estos son los parámetros referenciales. Entonces dije, bueno, voy a hacer el estudio metabólico, voy a juntar orina 24 horas. La pregunta es, ¿qué tan fácil es juntar orina 24 horas en la experiencia de todos nosotros? De hecho que es difícil, ¿no? Al menos la mayoría de los pacientes de Cayetano son pésimos recolectadores de orina. Si además es un primer episodio de litiasis con bajo riesgo de recurrencia, básicamente evaluación médica completa, la evaluación del cálculo, examen de orina, pH y sedimento. Y en litiasis renal recurrente ya habíamos hablado de los elementos que hay que medir y que hay que incluir además ciertas hormonas como paratormona y vitamina D. El examen de orina que lo comenté ayuda, ¿no es cierto? Porque un pH en orina superior a 7 con cristales de fosfato en el sedimento sugieren cálculos de fosfatos cálcicos o de struvita. Si hay cristales de cistina, cristales hexagonales como lo de esta fotografía, pues cistinuria es un probable diagnóstico. Y un pH urinario ácido con este tipo de cristales sugiere cristales de ácido úrico. En sangre, pues hay que determinar la tasa de filtración glomerular, la acidosis tubular, midiéndolo a través del bicarbonato, el calcio sérico y calcio iónico para descartar hipercalcemia, el fósforo y ácido úrico, electrolitos, vitamina D y paratormona. Voy a detenerme en esto de aquí porque creo que en esto se basa gran parte del éxito o el fracaso en el estudio metabólico del paciente. Y lo que sugiere la mayoría de entendidos sobre el tema es que un solo examen de orina 24 horas es nada, o sea, es ninguno. En realidad se requieren hasta 2 recolecciones y luego los voy a mostrar por qué. Lo segundo es que el paciente no tiene que hacer nada excepcional. En realidad tiene que estar bajo su régimen dietético habitual, bajo su régimen de actividad física habitual y sobre su ingesta hídrica habitual. Porque claro, los pacientes no sacan la vuelta y cambian su régimen de alimentación y empiezan a comer menos sal y empiezan a tomar más agua, pero esa no es la realidad, esa no es su realidad. Y eso puede afectar la interpretación del resultado. Y para nosotros creo que es una herramienta útil, que además tiene que ser validada, y creo nosotros sabemos, por ejemplo, que para tener la certeza de que la orina fue bien recolectada, pues evidentemente la creatinuria nos va a ayudar a determinar si la orina se recolectó de forma adecuada o no. Entendiendo que el paciente tiene función renal normal, ¿no es cierto? Porque con función renal normal uno debe excretar, siendo varón, entre 20 a 25 miligramos por kilo de creatinina y siendo mujer de 15 a 20 miligramos por kilo de creatinina. Entonces, en ese contexto es una orina bien recolectada. Pero necesito 2 muestras. ¿Por qué? Porque yo necesito tener una idea de los niveles de sobresaturación y algo que no se conoce con mucha precisión, o en todo caso no se conoce o no estamos familiarizados como nefrólogos, que son los productos de la actividad iónica de las sales excretadas por la orina. Porque esto es lo que finalmente vamos a ver luego determina la idoneidad del tratamiento. Se pueden usar a veces periodos cortos, pero no es lo ideal es la orina 24 horas, pero si hay dificultades para poder recolectar durante 24 horas, pues usamos recolecciones de 4, 2 y 16 horas. ¿Por qué 2 orinas? Porque nos hemos dado con la sorpresa de que, miren, cuando tenemos 2 muestras de orina 24 horas recolectadas de forma consecutiva, la variabilidad entre muestra y muestra disminuye. Si hacemos 2 recolecciones, por ejemplo, la variabilidad del volumen urinario al 30% es de 29% y la variabilidad del 50% entre muestra y muestra cae a 9.6%. Por lo tanto, es mucho más preciso y más fidedigno tomar 2 muestras porque la variabilidad de los resultados disminuye, fíjense. La calciuria, el oxalato, el citrato, el ácido úrico, con 2 muestras, la variabilidad cae significativamente. Entonces, un mensaje es, ok, es importante hacer la orina 24 horas, pero no es, mejor dicho, es más importante aún hacer 2 orinas de 24 horas. Y es importante hacer 2 orinas de 24 horas con el paciente bajo su régimen dietético hídrico y su actividad física habitual.
Y alguien preguntaba, ¿y por qué no las relaciones, las famosas relaciones calciuria-creatinuria, fosfaturia-creatinuria, silúrico-creatinuria? Pues porque desafortunadamente gran parte de los elementos que nosotros eliminamos por la orina sigue un ritmo circadiano y tiene un flujo y una excreción con una variabilidad principalmente al momento de levantarnos, y sobre el final de la noche. Fíjense las variaciones circadianas de la excreción de sodio, calcio y citrato entre el día y la noche. Hay gran variabilidad, por lo tanto necesitamos un valor global de estos elementos y para eso nos sirve juntar la orina 24 horas. Y mientras más muestras tengamos, la probabilidad de encontrar anormalidades por paciente definitivamente es mayor. Claro, ya juntar 3 sería exagerado, incómodo para el paciente, pero con 2 muestras podríamos tranquilamente tener la probabilidad de encontrar mayor número de anormalidades metabólicas en los pacientes. Y les hablé sobre esto, ¿no? Que son los productos de actividad iónica, que al final es lo que deviene en la formación de cálculos. Los productos de actividad iónica reflejan la gravedad de la enfermedad metabólica. ¿Por qué? Porque más que el valor absoluto del elemento medido en orina, lo que sirve es qué tan metabólicamente activo y qué probabilidad de formación de una orina supersaturada con esa sustancia hay. Y sobre todo el riesgo de formación. Entonces son fórmulas matemáticas complejas, pero sirven. Por ejemplo, producto de actividad iónica de oxalato cálcico, que se mide a través de esta fórmula, midiendo evidentemente en concentración, ojo, milimoles por litro de calcio, oxalato, citrato, magnesio y el volumen urinario. También hay la actividad iónica para los fosfatos cálcicos, para ácido úrico, para los uratos de sodio y para los de estrubita. Actividad iónica, riesgo de saturación y riesgo de recurrencia. Niveles altos de sobresaturación, por ejemplo, de oxalato cálcico, se asociaron con una tasa de recurrencia más alta que aquellos que tenían un producto de actividad iónica de oxalato cálcico menor. Eso se supone algo lógico. Y cuando lo utilizan de forma aislada, tiene un valor limitado, es cierto, pero tiene un valor mucho más efectivo que medir solamente la concentración total de los elementos metabólicamente activos en orina. Y para eso se ha creado este otro índice, que es el índice edad-piedra, que se obtiene multiplicando 100 por el número de cálculos del paciente entre la edad. Entonces, si miramos estos dos gráficos, vamos a ver, por ejemplo, que productos de actividad iónica bajo de oxalato cálcico de menos de 1.5 en comparación con aquellos que tienen productos de actividad iónica de oxalato cálcico de más de 1.5, la probabilidad de tener una recurrencia es definitivamente mayor para los que tienen este índice de actividad iónica alto. Y les mostré cómo se medía el dichoso índice este. Y cuando combinamos el índice edad-piedra con el índice de actividad iónica tanto de oxalato cálcico como de fosfato cálcico, vamos a tener 4 escenarios. Este es el peor escenario, el que tengas un índice edad-piedra mayor de 5 con un índice de actividad iónica de oxalato cálcico, por ejemplo, mayor de 1.5, que sería la curva más inferior. Porcentaje de pacientes sin recurrencia definitivamente es menor. El mejor escenario es tener la curva superior, que sería tener un índice edad-piedra bajo de menos de 5 con un índice de actividad iónica de oxalato cálcico menor de 1.5. Entonces fíjense que el estudio metabólico no solamente es medirle ácido úrico, citrato, oxalato, cistinurio y todo en la orina 24 horas como valor absoluto. Está bien, ayuda, pero ayuda más a ver si es que ese índice es un índice potencial formador de actividad iónica sobresaturada de ese elemento en una orina sobresaturada de ese elemento y que además, por ejemplo, tiene un pH urinario bajo, un volumen urinario disminuido. Entonces, en la práctica, la demostración de altos niveles de saturación en orina refleja la presencia de periodos con picos de riesgo de cristalización, pero con este modelo no es posible determinar cuándo va a ocurrir este pico de cristalización. O sea, sabemos que bota un montón de calcio, pero no sabemos cuándo ese montón de calcio se va a cristalizar, va a saturar la orina y va a formar piedras, cosa que sí permite hacerlo este índice de actividad iónica que, como les mostré,
se puede calcular de una manera bastante práctica. Entonces, ¿qué cosas se puede obtener en estudio de orina 24 horas? Pues fíjense todo lo que podemos obtener: diagnóstico de oxaluria primaria, secundaria, pacientes con ATR, el cálculo de volumen de orina necesario para la excreción de los solutos filtrados, información de niveles de sobresaturación, hipercalciuria, hipositratura, hiperuricosuria, demostración de exceso de consumo de proteínas, dar bases para recomendaciones dietéticas e información para el paciente. O sea, hay un montón de utilidad, por lo tanto debemos pedir examen de orina de 24 horas a todos los pacientes formadores de cálculos. Sobre hipercalciuria, algunos puntos. Me llamó la atención cuando estaba leyendo este artículo que el comentario final del autor era que no se entendía por qué los nefrólogos habíamos dejado de usar el test de sobrecarga de calcio para el paciente con hipercalciuria. Es por la forma poco práctica de hacerlo, pero la información que se obtiene es tremendamente valiosa. No sé, de aquí del auditorio, ¿cuántos hemos tenido la posibilidad en el último año de medir o de pedir un test de sobrecarga de calcio? Pablo, tienes cara de haber pedido. Doctor Loza, usted pide siempre todos los fines de semana, ¿no es cierto? Claro, porque es impráctico, ¿no? Hay que darle su galonera de agua desionizada y que cocine todo con agua desionizada y que quite todos los alimentos a base de calcio y que mida la orina 24 horas y después le dan el carbonato de calcio y le vuelven a medir orina de 4 horas. Entonces, complicado para el paciente, pero realmente es bien útil. ¿Por qué? Porque si cometemos el error, por ejemplo, de que un paciente con hipercalciuria restringimos la dieta de calcio, esto, además de los riesgos sobre la estructura ósea y el riesgo de fractura, incrementa la posibilidad de litiasis porque va a fomentar la absorción de mayor cantidad de oxalato intestinal. Entonces, el test de sobrecarga de calcio nos da esa información. ¿Es hipercalciuria absortiva o no? Y si es absortiva, pues hay que tener la precaución de evitar la hiperoxaluria secundaria. ¿Y cuándo hay que realizar el estudio metabólico? Es conveniente, por ejemplo, hacer el estudio metabólico durante un episodio de litiasis de cólico renal, por ejemplo. La respuesta es no, ¿no es cierto? Porque lo que la mayoría recomienda es que el estudio metabólico que acabamos de presentar debería hacerse al menos un mes después del paso de la piedra, de la extracción de la piedra, que le permita además al paciente regresar a su rutina normal. Y finalmente, si tenemos la posibilidad de rescatar el cálculo, pues hay que analizarlo, porque de hecho que la información que se obtiene es súper valiosa y contrastada contra el estudio metabólico da mucha más información todavía. Entonces estos cálculos requieren una investigación especializada. Nos ayuda a identificar los factores de riesgo, tendencias en enfermedad litiásica y documentación de ciertos artefactos que pueden presentarse en el examen de orina. Fíjense que cuando uno analiza la orina, perdón por los gráficos que están tan chiquititos, pero lo que básicamente quieren decir estos gráficos es que el medir la orina 24 horas y los metabolitos en orina 24 horas, más el análisis del cálculo, es más eficaz para dar recomendaciones generales a los pacientes que solamente con una de ambos hallazgos. Los cálculos, como dije, hay que analizarlos por espectroscopía infrarroja o cristalografía por rayos X. Idealmente microscopía electrónica, porque a veces soñamos, ¿no es cierto? Termogravimetría, microscopía polarizada, pero lo que podemos acceder aquí en la mayoría de laboratorios es cristalografía. La composición química varía de los cálculos, ya lo hemos dicho, y este trabajo que muestra la asociación de las anormalidades bioquímicas con la composición de la piedra menciona que existe una relación estrecha entre los hallazgos metabólicos en orina 24 horas y la composición del cálculo. Por lo tanto, ambos son herramientas fundamentales para el diagnóstico de la causa de la litiasis y para darle al paciente las recomendaciones terapéuticas y dietéticas correspondientes. En conclusión, entonces, la evaluación metabólica es un componente importante para el tratamiento de pacientes con nefrolitiasis. Si damos un tratamiento dirigido, evidentemente vamos a tener mayor probabilidad de éxito. Y todavía hay debate en cuanto a los detalles y la utilidad de la evaluación metabólica básica, comparada con la completa, que es medir los productos de actividad iónica y el índice de edad piedra para determinar el riesgo de nefrolitiasis en el corto, mediano y largo plazo.
Bueno, eso era básicamente lo que quería presentar y gracias por su atención.